Si estimula su crecimiento por su efectividad y calidad, te recomiendo Genfar. Me comprometo a cuidarte. Genfar. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. 8:07 a.m. Avanza el tiempo y avanza también el análisis político judicial en Revista de Opinión Democracia, un espacio de Miguel Rivadeneira que momentáneamente lo ocupo yo, su servidor Freddy Paredes, durante toda esta semana. Vamos a dialogar ahora mismo con dos importantes personajes que hemos invitado para el análisis político. Nos referimos a la doctora Ana Changuín, ex viceministra de Gobierno, y al licenciado Lolo Echeverría, articulista y analista político. Con ellos vamos a analizar el papel que tendrá la nueva Asamblea Nacional, la destituida Asamblea Nacional y repuesta a través del voto popular. Resta, vale decir, la elección nuevamente de los representantes del exterior, que es una resolución del Consejo Nacional Electoral, pero de momento ya tenemos una configuración general de lo que será la nueva asamblea. Si me permiten los panelistas, yo quisiera decir que va a ser una asamblea con características similares a la que fue destituida por el presidente Guillermo Lasso, en lo que a fragmentación se refiere, en lo que a que no existe una mayoría consolidada, sino varias minorías, en el hecho de que será necesario un diálogo sumamente maduro políticamente, que permita llegar a acuerdos y así pueda ejercer su trabajo de manera efectiva y pueda dar paso, con las observaciones del caso, por supuesto, a las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Damos la bienvenida nuevamente a la doctora Ana Changuín y al licenciado Lolo Echeverría. Bienvenidos a la revista de Opinión Democracia. Buenos días, doctora Changuín. Buenos días, licenciado Echeverría. Buenos días, estimado Freddy, querido Lolo, un gusto estar en este panel. Bueno, yo creo que son algunas precisiones las que has podido apuntar, querido Freddy. El escenario podría repetirse. Hay 5 fuerzas políticas que van a tener que enfrentarse en la configuración de lo que será la nueva asamblea. La división y la configuración de autoridades será una de las primeras tareas que, por supuesto, ha tenido que retrasarse y que vamos a tener inclusive que esperar a la definición del nuevo presidente, del nuevo primer mandatario. Así que no creo que no vamos a tener más que pistas, más allá de pistas, sino hasta que podamos trascender el 15 de octubre. Y no sé si en esto pueda coincidir Lolo conmigo. La división de autoridades no es cosa menor. Sabemos, y con experiencia legislativa puedo decir, que quien marca o quien se defina como nuevo presidente de la Asamblea va a tener una importancia muy, muy grande en términos de planificación para juicios políticos, en definición de una agenda legislativa, que recordemos que la ley orgánica de la función legislativa determina que tendrá 60 días el nuevo presidente de la Asamblea para definirla, y esta será una especie de hoja de ruta que se deberá ir siguiendo, no a rajatabla, pero sí será en buena medida la que marque, por ejemplo, la consecución de lo que ha planificado el nuevo presidente de la República para poder cumplir planes y proyectos establecidos en su plan de campaña. Licenciado Echeverría, ¿usted coincide con la doctora Changuín? ¿Vamos a tener más de lo mismo? ¿O habrá la capacidad tanto de la Asamblea como del nuevo Ejecutivo de entablar un diálogo maduro que le permita trabajar en función de los intereses de los ecuatorianos y no de los intereses individuales, políticos y partidistas que coparon la atención de la Asamblea pasada? Buenos días, Freddy. Un saludo especial para Anita y para la audiencia de Radio Democracia. Me parece que es evidente que va a ser una repetición muy parecida a la asamblea anterior, la nueva asamblea. Pero creo que el problema va a estar en que el nuevo presidente, que probablemente parece será Noboa,
va a estar rodeado, emparedado, y en esas condiciones él va a enfrentar un dilema espantoso. O pelear con todas las instituciones que le van a rodear y convertirse en una inutilidad en la presidencia, o pactar con el correísmo y convertir a este país en un botín del correísmo, porque es la institucionalidad la que está en peligro. A mí me gustaría explicar esto de la institucionalidad porque es el tema nacional, Freddy. Claro que sí, Lolo. Quisiera tomar como ejemplo una metáfora propuesta por un ex vicepresidente de España y aplicarlo al Ecuador. Supongamos que el Estado ecuatoriano fuese un gran salchichón y dijéramos que le vamos a regalar entero al correísmo. Esto significaría dejar en libertad a todos los presos, traer a todos los prófugos, perdonarles lo que han robado, entregarles la asamblea, los consejos, las cortes, la contraloría, todas las instituciones. ¿Qué puede hacer un presidente con todo eso en contra? Entregado gratuitamente al correísmo. ¿Qué dijéramos de eso? Dijéramos que es un absurdo, que es inaceptable, que es peligroso, que es explosivo. Sin embargo, Freddy y Anita, lo que estamos haciendo es entregarles el salchichón nacional por rodajas. Entonces decimos una rodajita nada más. Vamos a dejar que salga Glass antes de cumplir la pena. Vamos a dejar que nos olvidemos de cobrar el dinero que han robado. Otra rodajita. Vamos a darles otra rodajita que permitirles hacer campaña a los prófugos. Otra rodajita que tengan la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Otra rodajita, poner un desequilibrado en el Consejo de la Judicatura. Otra rodajita, la Contraloría. Bueno, al final, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nos quedamos con el nudo del salchichón y hemos entregado todo por rodajas. En esas condiciones, entonces, el país es absolutamente ingobernable. Y la presidencia puede que sea el nudo del salchichón, que no serviría gran cosa si es que todas las instituciones están en manos del correísmo para impedir la gobernabilidad y para tomarse por partes de este país. Esa es la situación que estamos viviendo, Freddy y Anita. Doctora Changuín, ¿usted coincide con el licenciado Echeverría en el sentido de que eventualmente, dice, Daniel Noboa puede elegirse como presidente de la República y que enfrente el dilema que acabó con el gobierno del presidente Lasso, más allá de sus propios errores, claro está que no los vamos a dejar de mencionar, pero acabó con el gobierno de Lasso y es si aceptan negociar con el correísmo y les concede todas estas parcelas de poder, resumidas en impunidad si se quiere, gran parte de ellas, o pelear con todos los partidos políticos fuertes de la Asamblea. Me refiero al correísmo, me refiero al Partido Social Cristiano, los dos que hicieron oposición al gobierno de Lasso, es decir, una situación similar con diferentes actores, doctora Changuín. Bueno, creo que todos los que hacemos análisis político en el país podemos identificar que hay una situación bastante parecida a la que ya ha vivido, nuestra historia. Y la historia enseña, la historia da importantes lecciones y creo que todos debemos aprender de ellas. Durante mi participación en el gobierno puedo decir que uno de los retos más difíciles y más duros que tuvimos que enfrentar era un débil bloque del partido de gobierno en la Asamblea. Recordemos también, y la memoria es frágil, que apenas el gobierno tenía 12 asambleístas propios, luego tuvo otros que podríamos decir, entre comillas, alquilados o prestados, con los cuales se pudo constituir el bloque del BAN.
pero que esto siempre flaqueaba, ¿no? Y yo creo que los periodistas, quienes también seguían noticias, podían identificar siempre, bueno, hoy amanecieron 23, mañana serán 22, no, de nuevo son 24, hoy solo están 19. Y esta situación de incertidumbre impedía completamente planificar en debida forma, de manera sostenida, una agenda que sea sostenible en términos parlamentarios y legislativos. Y esto le puede pasar a Daniel Noboa, perdone que le interrumpa, esto le puede pasar a Daniel Noboa porque el bloque legislativo podría ser más o menos de ese número de legisladores y siempre va a necesitar el apoyo de otras fuerzas políticas representadas en la Asamblea para impulsar las iniciativas legislativas del Ejecutivo. Yo aspiro que no le suceda al nuevo primer mandatario. Yo aspiro que eso no sea lo que suceda. Es definitivo que hay que establecer diálogos. Yo creo que también nosotros debemos proponer a la ciudadanía desmitificar la palabra negociar. Hay que sentarse, hay que llegar a acuerdos mínimos. Sin esos acuerdos sí es muy cuesta arriba. Pero está claro que con un bloque tan pequeño, con un bloque débil, hay que decir la palabra, con un bloque débil, va a ser imposible en términos de gobernabilidad alcanzar todos los acuerdos y todos los proyectos que el nuevo presidente de la República, quien sea que esté sea, pueda llegar con una agenda potente si no tiene la cooperación y la coordinación con la función legislativa. Comisiones, Freddy, establecer trabajo en mesas especializadas. Tenemos 15 comisiones que van a tener que repartirse, esa es la palabra, repartirse. Presidencias y vicepresidencias. El CAL, ¿quiénes van a ser quienes integren el CAL? Recordemos la importancia del Consejo de Administración Legislativa. Por ahí pasa la aprobación, la calificación de nuevos proyectos de ley. Por ahí pasa también el presidente de la Asamblea determina la agenda y determina, por supuesto, el orden del día, pero los miembros del CAL sí tienen incidencia. Jefes de bancada, ellos también tienen incidencia en lo que va a ser el diseño de la agenda parlamentaria. Pero claro, todo esto es un cúmulo, es un entramado de funciones que deberá establecer la función legislativa sin curva de aprendizaje. Y esa es la diferencia. De acuerdo, por el tiempo. No va a haber curva de aprendizaje, no van a haber 3 meses de adaptación, sino que entrando y andando, entrando y haciendo. Claro, y ese es un poco el mensaje que quisiera transmitir a los legisladores. De acuerdo, doctora Changuín, pero ¿usted cree que, como dice Lolo Echeverría, el próximo presidente, si es que es Daniel Noboa, como lo plantea, estará entre este dilema, pactar con el correísmo y acaso el Partido Social Cristiano juntos, o enfrentarse a ellos en una guerra encarnizada y de paso con varias autoridades del Estado que están cooptadas por estas organizaciones políticas? Sí, va a tener que enfrentarse a decisiones importantes. No podemos cerrar los ojos y el poder establecer vínculos, puentes de trabajo con los grandes bloques. ¿Y por qué hablamos de estos bloques y por qué Lolo acertadamente se refiere a estos bloques? Porque es mucho más sencillo, y esto tal vez transmitirlo a quienes nos están escuchando o viendo en este momento. En términos para negociar, como en cualquier situación, es mucho más sencillo llegar a acuerdos con grandes bloques, en los cuales hay disciplina partidista, en los cuales sabemos que se habla así, se habla con un líder y va a haber una posición definida. Es mucho más difícil hacer un retazo, hacer una cobija con retazos, hacer un collage con retazos, en los cuales sabemos que la decisión puede estar sujeta a que se me caiga uno o a que otro no vaya, o a que el otro... y jugar con apetitos individuales. Sí, correcto. Es mucho más efectivo en términos de gobernabilidad el establecer puentes y llegar a acuerdos con bloques más grandes, y por eso quería transmitirlo a la ciudadanía. Por eso es que se habla de estos grandes bloques. Socialcristianos repiten el número que tenían en la anterior asamblea, se ponen en un papel estratégico, van sí a tener un papel importante cuando se abra el naipe, cuando se abra la baraja. RC con casi 57 legisladores, vamos a ver cuál es la cuenta final con la elección que se va a repetir en el exterior, lo propio. Y el bloque en el caso que estamos analizando, en el supuesto de que gane el presidente Noboa, por supuesto que él con un bloque de 11 asambleístas va a tener y va a necesitar fortalecerse. La pregunta es ¿con quién? Se han hecho algunos ejercicios en prensa y lo vemos, y a manera de ejercicio decimos, bueno, sus aliados naturales podría ser el bloque que construye. Entiendo, y nada más en lo público, puedo ver que aún no hay definiciones en ese sentido, porque
es obvio y es natural que el candidato Noboa asume que la votación de Villavicencio va a ir directamente hacia él como en el sentido anticorreísta. Bueno, primer grupo que podría con el cual podrían establecerse conversaciones y negociaciones. Los asambleístas de Otto Sonnenholzner, lo propio. Los asambleístas de Pachacutic son muy poquitos Pachacutic me parece que son mínimos. Los asambleístas que entraron por Somos Agua. Son algunos de los retazos, y por eso hablaba de una cobija de retazos, una colcha de retazos. Son algunos de los retazos que podrían conformar esta mayoría. Pero lo que está claro es que los grandes bloques van a tener un papel muy, muy importante en la definición de las autoridades y de la consecución de los objetivos del nuevo primer mandatario. Ahora, Lolo, usted ha planteado este dilema en blanco y negro, vale decir, o pacta con el correísmo y se enfrenta encarnizadamente y de manera política y con las autoridades de ellos, o digamos, pacta o se enfrenta, pero no hay grises en el camino, Lolo. No es posible conversar con el correísmo con una agenda que no necesariamente comprenda la impunidad, que sabemos que es su más caro anhelo y hemos tenido evidencias de aquello en la asamblea pasada. Sí, Freddy, mire, cuando el correísmo está en crisis, es posible hacer un acuerdo, porque se sabe qué es lo que ellos quieren y en definitiva la negociación consiste en ponerle precio a sus aspiraciones. Pero si el correísmo se siente fuerte, si tiene todas las instituciones, entonces la negociación es a la inversa. ¿Quién establece los términos de la negociación? Así que esa es la dificultad, pero lo que dice Anita nos revela otra situación real, práctica, y es que es más fácil negociar con un partido fuerte, aunque sea opositor, porque se sabe qué quiere y se sabe quién manda. A negociar con una multitud de intereses cuyos objetivos se desconocen. Por ejemplo, el mismo, digamos, bloque de Construye, suponemos que va a mantenerse unido, pero será muy difícil. Ya está, en cierto modo, dividido, porque hay un grupo que está con los sucesores de Villavicencio, otro grupo que está con Sociedad Patriótica y con gente buena, otro grupo que son de figuras de provincias que tienen su propio esquema. Va a ser muy difícil que se mantenga unido, y en esas condiciones, ¿con quién negocia? Entonces, ahí hay una dificultad muy grande. Y el problema de fondo es que cuando el gobierno se agota en negociaciones y trata de atender intereses contrapuestos, entonces no tiene proyecto nacional. Y este es el problema más grave de un gobierno: no tener un proyecto, no tener objetivos, que implican no tener estrategias, y que se agota entonces en las dificultades de la pura supervivencia. Ahora, doctora Changuín, hablemos de una agenda legislativa. ¿Qué puede hacer un ejecutivo, cualquiera que éste sea, pero sigamos con el ejemplo de la potencial presidencia de Daniel Noboa? ¿Qué puede hacer en un año y medio con iniciativa legislativa? ¿Sobre qué temas? Y buscando los votos de quién, que es materia de este análisis político que estamos haciendo. Es una gran pregunta, y es una gran pregunta porque nuevamente, seamos reiterativos, lo que juega ahora en contra es el tiempo. Un periodo de 18 meses es muy, muy corto en términos legislativos. Si me pide a mí una opinión, estimado Freddy, sobre cuál podría ser la hoja de ruta. Bueno, primero, paso uno, el trabajar en grandes acuerdos para el establecimiento de autoridades. El pastel va a tener que repartirse, el pastel de la Asamblea, entre autoridades de presidentes de comisiones y miembros del CAL. Segundo, revisar la agenda legislativa que quedó en stand-by con el tema de la disolución del Parlamento. Imposible. Es prácticamente imposible
el pensar que todos los proyectos de ley van a poder empezar desde cero. Va a tener que revisarse la agenda que quedó, informes en primer debate, informes en segundo debate, y meter mano para poder adaptar este tipo de textos y poder sacarlos con rapidez, que es lo que la gente necesita. Escucho, por ejemplo, varias propuestas del bloque de Construye, por ejemplo, en materia de seguridad, reformas a la ley de extinción de dominio, una ley de inteligencia y contrainteligencia, proyectos de ley en materia, por ejemplo, para reformar el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana. En términos legislativos esto toma bastante tiempo y hay periodos que no se pueden acortar, que con voluntad política se ajustan, eso es cierto, se ajustan, pero muchos no se pueden cortar, no se pueden acortar tanto como se quisiera. Entonces mi primera recomendación sería el poder revisar, como cualquier gerente tiene que hacer, el revisar qué queda, qué me dejan, qué tengo sobre la mesa, qué proyectos están en primero o en segundo debate y arrancar desde ese momento. El poder determinar una agenda en común entre todas las fuerzas políticas. Vamos a soñar un poco y yo creo que eso se debería hacer desde ahora. Creo que inclusive la muerte del candidato Villavicencio pudo haber servido para el establecimiento. Recordemos que hubo un intento de establecer un acuerdo, una mesa de acuerdo, pero que quedó muy débil, que quedó en un papel bastante declarativo. Yo tuve la ilusión que en ese momento podamos ver, por ejemplo, una agenda mínima de arranque. Qué interesante hubiera sido que estas fuerzas políticas y sus candidatos digan, bueno, no necesariamente, obvio, no vamos a llegar todos, solo vamos a llegar 2, en el mejor de los casos. Pero aquí están mis propuestas en materia de seguridad, aquí están mis propuestas en materia de salud y aquí están mis ideas en materia de generación de empleo. Eso aún se puede lograr ahora y las fuerzas políticas pueden reunirse y establecer una agenda mínima de arranque en beneficio del país para los ciudadanos. Recordemos que en este momento toda la ciudadanía va a estar muy expectante porque no tenemos asamblea y hay mucha gente que puede estar alegre, ¿no? Vemos las noticias y no los veo a esos asambleístas haciendo locuras, hablando, pero la asamblea es necesaria. Tener un parlamento es parte de un sistema republicano que hoy en día está sin una pata, que está cojo, que está enfermo, porque nuestra democracia hoy está enferma. Yo he sido muy crítica con eso, he sido muy crítica también con el que se haya dilatado, por ejemplo, la instalación de la asamblea y que con la repetición de las elecciones en el exterior. Estamos con nuestra democracia en pausa, con nuestra democracia enferma. Y lo que debemos propiciar ahora, sí, debería ser un gran acuerdo nacional para establecer una agenda mínima de arranque en seguridad, en salud, en materia de seguridad social, tema de migrantes. Vi, por ejemplo, que la candidata a la vicepresidencia de Daniel Noboa va a atender el tema de migrantes. Hay quienes dicen, no, la mandaron a hacer un tema menor. No, señor, el tema de migrantes es un tema importantísimo en este momento. Hay una crisis mundial por el tema de migrantes que están en las calles. En Nueva York están ecuatorianos en las calles en cinturones de pobreza. Entonces, no es un tema menor. A mí no me genera chiste, no me genera risa cuando se trata de una agenda importantísima. La recuperación de la imagen del Ecuador en el plano internacional. ¿Cuáles van a ser las estrategias que van a establecerse? Que muchas deben pasar a través de filtro legislativo. Son algunas de las ideas que se me ocurren en este momento. Y principalmente, y con eso cierro la idea, principalmente legisladores electos que probablemente estén escuchando y sintonizando en este momento Radio Democracia, recuperar la confianza pública. No olviden en qué estado la asamblea fue disuelta. Y aun cuando esto significó el que se termine el periodo del presidente y de la asamblea, muchísima gente sintió alivio. Los ciudadanos sintieron alivio, sintieron paz, se regocijaron con que la asamblea y con que los asambleístas se hayan ido a su casa. Yo no, porque para mí siempre ha sido importante tener asamblea. Es mejor tener lo que teníamos que no tener. No obstante, hay mucha gente que sintió alivio y sintió paz. El ciudadano de a pie, el ciudadano de provincias, sintió alegría porque los asambleístas se vayan a su casa. Ahora, solo para dejar la pública probablemente sea la tarea más importante que tenga este nuevo parlamento. Solo para dejar anotado, doctora Changuín, hay más de 40 legisladores de la anterior asamblea destituida que repiten su terminación del periodo, vale decir, como electos en esta asamblea. Ahora, Lolo, la importancia de una agenda legislativa se relativiza cuando pasa a primer plano el tema de gobernabilidad, para seguir con el análisis de la consolidación de una eventual mayoría que
que sea responsable y dé paso a temas legislativos que le benefician al país. ¿Qué es lo más importante, la mayoría legislativa o la agenda legislativa, que puede terminar siendo una quimera si no logramos o no logra el país una conversación y por tanto una mayoría legislativa? No, una de las herencias del correísmo, Freddy, es la disgregación de las funciones del Estado. Dice usted que la Asamblea, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo ya tenía cierta dificultad para controlarse mutuamente y para establecer por delante de todo un proyecto de país. Pero cuando se disgregó con el Consejo de Participación Ciudadana, con el Consejo de la Judicatura, las probabilidades de gobernabilidad empeoraron. Y nosotros ahora estamos mirando la Asamblea Nacional como antiguamente. Pero las condiciones actuales son peores, son más difíciles. Fíjese usted, me refiero a lo siguiente. Si usted tiene un Consejo de Participación Ciudadana que está apuntando a minimizar, reducir o neutralizar a la Corte Constitucional, si usted tiene un Consejo de la Judicatura que puede destituir jueces y puede ampliar periodos, entonces va a tomarse el control de la Corte, de las Cortes, del control de la justicia. En esas condiciones, entonces, no hay posibilidades de gobernabilidad. Los organismos de control, como por ejemplo la Contraloría, son esenciales, fundamentales, porque para esto es lo que constituye la democracia, la limitación del poder, el control a los funcionarios que han sido elegidos, pero para cumplir unas responsabilidades específicas y dentro de un marco acotado, recortado. Entonces, lo que nos está pasando es que no estamos viendo el panorama completo. Si nosotros dejamos pasar algunas cosas como las que han pasado en el Consejo de la Judicatura y en el Consejo de Participación, estamos poniendo en peligro la democracia. Ya en esas condiciones no importa quién gane la presidencia, porque va a tener los mismos problemas. Y estamos hablando de la institucionalidad, sin considerar el problema económico tan grande, sin considerar el problema de la inseguridad, es decir, del narcotráfico, que se está tomando también el control del Estado ecuatoriano. Entonces, creo que nosotros dejamos pasar, como dije al comienzo, rodajitas, pensando que era poca cosa lo que permitíamos. Pero a la final lo que tenemos es la institucionalidad que ya está tomada. ¿Y qué nos queda en este momento? Tenemos que defender las instituciones. No podemos permitir lo que ha pasado en esos consejos. No podemos permitir lo que pasa en el Consejo Electoral, que permite que los prófugos hagan campaña electoral en los medios de comunicación. Entonces, lo que estamos es obsesionados con la campaña presidencial y cuando mucho la Asamblea Nacional, pero hemos descuidado el resto, la Contraloría, los consejos, los órganos de control, que es lo que hacen posible la democracia, porque es lo que controla que la democracia mantenga las reglas de la democracia, Freddy. Son las 8 de la mañana con 35 minutos. Esto es Revista de Opinión Democracia. Hacemos un panel político con la doctora Ana Changuín y el licenciado Lolo Echeverría. Analizamos el papel que tendrá y que siempre ha tenido la Asamblea, pero con actores diferentes, fuerzas políticas con diferentes representaciones en la conducción del Estado, en estos pesos y contrapesos que tienen que tener los estados y el Estado ecuatoriano, por supuesto,
supuesto, en este año y medio que se viene para terminar el periodo. Pero Lolo Echeverría ha abierto el abanico y no solamente la Asamblea es importante, sino los actuales organismos que hoy forman parte de controversiales decisiones, como el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional Electoral, que son presa de disputas políticas. ¿Usted está de acuerdo con esto, doctora Changuín? ¿Y qué podemos hacer los ecuatorianos? ¿A quién nos encomendamos para devolverle el curso normal a la función judicial, a la función electoral, que como se denomina ahora, y a la función de control, que están en pleno centro del huracán? Bien. Concuerdo completamente con Lolo y lamentablemente aquí estamos atrapados un poco en este Frankenstein que se creó con la Constitución del 2008, que se llama Consejo de Participación Ciudadana. No encuentro mayor salida. Se propuso en algún momento reformar las facultades de este Consejo. Es evidente que esto se creó intentando que sea un organismo lleno de ángeles y de personas, de superhombres, pro mujeres, que puedan tener esa neutralidad y esa capacidad apolítica completamente, y es obvio que eso no se logró. La participación de esta Liga Azul, la verdad no recuerdo muy bien, pero durante la campaña electoral, que fue un abuso y una burla completa a las reglas electorales, en las que todos sabíamos de dónde venían y a quién respondían un grupo de hombres supuestamente apolíticos que iba a integrar este consejo. Es una situación realmente vergonzosa en términos de institucionalidad. Se puso a la ciudadanía una papeleta para que se vote por miembros del Consejo de Participación Ciudadana completamente contaminado en términos de irrespeto de las reglas de juego. Yo no quiero calificar a ninguna de las personas si son buenos o malos, si son buenos profesionales o no, pero habían unas reglas que había que cumplir y eso simplemente no se dio. Hoy tenemos los resultados, tenemos un consejo caotizado nuevamente, ya ni siquiera sorprende. Es imposible que un concurso pueda desarrollarse y se llegue a buen término, culmine. Seguimos sin poder escoger contralor. El Consejo Nacional Electoral también está en pausa, está en funciones prorrogadas. Me parece inclusive la renovación parcial está 2 años ya en neutro, en stand-by. Y estamos atrapados. No veo mayor solución si no se reforma y si no se interviene en las facultades que tiene este organismo. Vamos a seguir en lo mismo, vamos a seguir con este tipo de concursos atropellados, y no va a haber una solución si no se cambia esto de raíz. En cualquier situación, y nuevamente en cualquier empresa, en cualquier proyecto familiar, si bien esto se creó en el 2008, y supongo que la gente lo pudo haber visto, claro, va a haber mayor participación, ahora van a ser ciudadanos los que escojan este tipo de autoridades, no funcionó. Y no funcionó no ahorita, no en el 2023. No funcionó ya desde hace muchísimo tiempo. Y esa evaluación, ese diagnóstico tiene que ser aceptado, asumido, y tenemos que mirar hacia adelante. ¿Cuál es la solución? Pues en mi criterio, y soy muy respetuosa, en mi criterio es reformar, por supuesto, las facultades y las funciones que tiene este Consejo. Quitarle muchísimas de las facultades. Mi opinión es que la elección de autoridades tiene que volver a la Asamblea. Algo de legitimidad mayor tendrá. Son los representantes que se eligen y al menos vamos a tener claridad de cuáles son las fuerzas políticas. Y de frente, vamos a tener claridad de cuáles son las fuerzas políticas que escogen las autoridades. Ahora no es de frente. Ahora se burlan en nuestra cara y dicen, no, son personas que son apolíticas y no, justo tenían la misma camiseta de esa organización y los mismos colores y hasta el logo se parecía, pero no pertenecen a esa organización. Entonces, creo que tenemos que reflexionar. En el pasado esto se propuso, no era el momento adecuado. Yo soy respetuosa de la voluntad del pueblo como demócrata por sobre todas las cosas, pero sí tenemos que volver a traer a los micrófonos, a los debates, a las aulas universitarias, la discusión de cómo solucionar este entuerto. Lo que usted está planteando, doctora Changuín, sin decirlo, es la necesidad urgente de una reforma política y constitucional, porque a ese nivel está la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por ejemplo, que en la práctica hemos visto que no funciona desde su formación, desde su génesis.
se vendió bien la idea de que los ciudadanos independientes puedan participar en la designación de autoridades, pero en la práctica son ciudadanos con mucha dependencia política, especialmente aquellos que han llegado lamentablemente. Esa es la verdad. Ahora, doctor Echeverría, licenciado Echeverría, perdón, con esta realidad política que vive el país, ¿qué esperanza tenemos los ecuatorianos del próximo presidente de la República y del papel de una asamblea que por su conformación ya vemos cómo se va a dar esta relación y la inercia en la que podría caer el próximo gobierno, similar a lo que ha ocurrido con el presidente Lasso, que está de salida? Bueno, nosotros tenemos que hacer algunas consideraciones respecto de lo que hemos hecho en el pasado y lo que nos ha sucedido para hacer correcciones necesarias. Por ejemplo, elegimos un presidente e inmediatamente empieza una campaña en contra, no solo de los opositores, sino incluso de los amigos. Y en esas condiciones le ponemos un grado de dificultad en el gobierno inverosímil. Y si no tenemos nosotros la posibilidad de las instituciones, porque la institucionalidad es la que está quebrada, entonces es prácticamente imposible un gobierno. ¿Qué tenemos que hacer? Mire, nosotros tenemos que tener la capacidad primero de escandalizarnos, de indignarnos de lo que sucede, porque si no, no tenemos posibilidades de ponerle remedio. Si viene un consejo de la judicatura, como hemos tenido, un desequilibrado y un borracho a influir en la Corte Nacional de Justicia, es inaceptable. Bueno, no digamos que entre dos han hecho mayoría, todas estas cosas son secundarias. Lo de fondo es que un consejo pretenda, por la vía de arbitrariamente destituir jueces o ampliar periodos, controlar la Corte Nacional de Justicia. Es el poder judicial, es la tercera parte del poder del país. Entonces, si no nos escandalizamos de ese absurdo, ¿cómo vamos a corregir? Ahora, ¿cómo se corrigen estos absurdos? Con presión ciudadana. Eso es la democracia. Si es que las élites, si es que los gremios, si la academia y si los ciudadanos no protestamos y no manifestamos externamente en las calles el rechazo, entonces pasarán por encima. ¿Hay un queminportismo social, licenciado Echeverría, más allá de intervenciones inteligentes como la suya, de la doctora Changuín, de quienes hacen opinión pública en suma? Lo que usted sugiere es una presencia viva de gente en las calles que se sorprende de estas decisiones y actuaciones de personas que están en la cabeza de organismos públicos del Estado, y eso no ocurre necesariamente en el país. Miren, no puede haber, la espontaneidad no existe. La espontaneidad es caótica. Tiene que haber organización. Por eso apelo a las élites, a la academia, a los gremios, a los sindicatos, a la sociedad organizada. La sociedad organizada es lo que organiza las posibilidades de protesta, de correcciones, de propuestas. Si es que las élites están de observadores, entonces no tenemos remedio. ¿Cómo pretendemos nosotros que la gente espontáneamente salga a poner orden en el país? Eso es también esperar absurdos. Entonces, si nosotros queremos empezar a corregir, tenemos que empezar por las pequeñas cosas. ¿Cómo podemos tolerar que los prófugos vengan a hacer campaña política en los medios de comunicación? No es aceptable en ninguna democracia madura. ¿Y cómo podemos impedir si el Consejo Nacional Electoral se hacen los tontos, los que no ven, los que no tienen atribuciones? Cuando les conviene dicen que es el poder más grande del Estado, el único en campaña electoral o en periodo electoral.
pero cuando tienen que asumir responsabilidades no tienen ningún poder. Eso es ridículo, eso es inaceptable. Y entonces digo yo, apelemos a las élites, a la sociedad organizada para que haga un llamado y para que presionemos, incluso en las calles, para que estas entidades democráticas no desbarren y se mantengan dentro de los límites que la ley establece a sus obligaciones y atribuciones. ¿Dónde están esos convocantes? ¿Dónde están esas élites, doctora Changuín, que acertadamente sugiere el licenciado Echeverría como convocantes de una protesta social, de una alarma social frente a lo que pasa en el país? Mire usted que la academia tiene una deuda enorme con el país, con los ecuatorianos, por su ausencia durante todo el gobierno de Correa, por ejemplo, y ahora con esporádicas participaciones, la academia ha vuelto a los medios a dar su voz. Estamos asistiendo al desgaste de los sindicatos, la organización social que demolió Correa en su gobierno de 10 años. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad ecuatoriana? Bueno, yo aspiro que no estén desvanecidas, pero es indudable que necesitamos que todo este tipo de colectivos, de gremios, de agrupaciones, movimientos políticos, y Lolo tiene muchísimos documentos y opinión que ha creado respecto a la crisis de partidos que vivimos. Quisiera sumar a todos estos colectivos, a todas estas agrupaciones que Lolo ha mencionado muy acertadamente, a la participación y a la deuda que tienen las organizaciones políticas. Recordemos que uno de los roles y de las facultades, las competencias que le otorga el Código de la Democracia a los partidos políticos es el de ejercer oposición de manera institucional, si se quiere. Y no solamente oposición al gobierno, sino también rebelarse. Y lo digo en el sentido de pronunciarse, rebelarse ante todas estas inconsistencias y ante toda la debilidad que presenta nuestro entramado institucional. El Consejo de Participación Ciudadana no funcionó, y quiero ser reiterativa en esto. No funcionó, fue un experimento. Quiero pensar que hubo buenas intenciones, pero esto no funcionó. No funcionó. Se quería que las autoridades que salgan de ahí sean, como lo dije, apolíticas, y esto no ha sucedido, sino todo lo contrario. Ahora inclusive tenemos, en base a procesos y concursos, van personas y ganan, y hay puntajes elevadísimos a personas que evidentemente están completamente descalificadas, y esto es un insulto a la ciudadanía, a la confianza pública nuevamente. Creo que es necesario poder levantar debate. Las universidades, yo creo que lo han estado haciendo, pero lo han estado haciendo en volumen bajo. Tal vez utilizar esa expresión. Y tienen que subir el volumen. Es necesario que toda la academia, junta, de manera al unísono, puedan elevar su voz y puedan proponer, salgan propuestas concretas sobre cómo solucionar esto. Así como estamos haciendo un ensayo en este momento, en esta mesa de análisis con Lolo, contigo, Freddy, sobre cuáles podrían ser posibles escenarios para solucionar, para mejorar el estado de las cosas. Es necesario que la academia también lo haga. Ellos con propuestas más concretas, llevar a los estudiantes, llevar a quienes se están formando para ser nuevos profesionales, a que lleven un documento, cosas más elaboradas, y digan, aquí hay una propuesta. Legisladores, aquí hay una propuesta para reformar la Constitución. Señor nuevo presidente de la República, señores candidatos, señora González, señor Novoa, aquí hay una propuesta. Qué interesante sería un encuentro, por ejemplo, con todas las universidades en este momento y poder determinar. Lamento también que los dos candidatos a la presidencia, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema institucional. Ninguno de los dos ha dado su opinión sobre el tema y sobre el entuerto que tenemos con el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué opinan ellos de este organismo? ¿Cuál es la propuesta de ellos para solucionar esto? Porque es un gran problema, no es menor. Ahora mismo ni siquiera se está hablando ya de seguridad. Vemos en este nuevo tanto del partido, ahora de cara a la segunda vuelta, que ya trascendimos el tema de seguridad, que sigue latente, porque el problema no se ha solucionado. Pero claro, ahora es momento, en términos de comunicación estratégica y comunicación política, es términos de llevar el tema a la ilusión política. ¿Qué quieren ahora los electores? Tratar de encontrar el famoso voto joven que todos buscaron porque a todos se les había perdido.
Entonces quieren llegar con propuestas más frescas, con propuestas positivas, pero también es necesario hablar de temas institucionales. Y aquí, en este micrófono, ¿cuál es la opinión que tienen los dos candidatos, Noboa y González, sobre el tema del Consejo de Participación Ciudadana y sobre posibles soluciones? ¿Hay que reformarlo? ¿No hay que reformarlo? ¿Está en su agenda? ¿Lo van a hacer en los primeros 100 días? No quisiera ni siquiera hablar de 100 días. En términos tan cortos habría que hablar de los primeros 33 días. Pero ¿cuál es la posición de ellos respecto a temáticas tan importantes que tienen que ver con control público, control de los recursos públicos? Por favor, el nuevo Contralor, una figura de muchísima trascendencia. Va a ser la figura que va a tener que inclusive revisar cómo se utilizaron los fondos públicos en este periodo en que ni siquiera ha habido fiscalización. ¿Quién está fiscalizando en este momento los movimientos que hacen los ministros de Estado? Indistintamente, más allá de afectos y desafectos. Tengo amigos, tengo personas que quiero muchísimo, pero hoy día no hay contrapesos. ¿Quiénes van a revisar el uso de los fondos públicos y de los recursos en este periodo? Actualmente, desde mayo 17 hasta el día de hoy, ¿quién está revisando cómo se utiliza la cosa pública? Indudablemente tenemos serios problemas de institucionalidad en el país y ese es un pilar fundamental para gobernar el Estado, un tema fundamental de gobernabilidad. ¿Qué vamos a hacer con la función judicial? Ya lo anotó Lolo, estos capítulos bochornosos de conducción de el órgano de gobierno y administración de la función judicial. El presidente de la Corte Nacional de Justicia ya retiró el respaldo, la confianza a este representante de la Corte Nacional de Justicia que preside el Consejo de la Judicatura y ahora en el canal Colega Teleamazonas acaba de pedirle que dé un paso al costado. Les invito a escuchar a usted, doctora Changuín, licenciado Echeverría, para tener una opinión final en este panel de análisis político. Escuchemos entonces lo que dijo Iván Saquicela en la cadena Teleamazonas. Yo sí creo que si el doctor Wilman Terán era conjuez de la Corte Nacional de Justicia y el Pleno de la Corte íntegramente le entregó la confianza y ahora no goza de la confianza del máximo organismo de justicia ordinaria del país, él sí debe pensar seriamente desde un punto de vista ético y desde un punto de vista de legitimidad. Y de reiterar, no se trata de un asunto de orden personal como quizá él ha querido hacer aparecer. Se trata de un asunto institucional. El país entero y la comunidad jurídica, particularmente del Ecuador, yo creo que está absolutamente claro que las conductas del Consejo de la Judicatura están provocando serios problemas en el Ecuador. Yo creo que ellos deben dar un paso al costado y yo creo, no es una opinión personal, el comunicado que sacó la Corte Nacional de Justicia, ¿cómo no nos va a preocupar? Y lo decimos desde un punto de vista jurídico constitucional, que precisamente el Consejo de la Judicatura está llevando a cabo un proceso de selección de jueces en medio de tantos cuestionamientos. ¿Cómo se entiende, doctor, que en medio del proceso de selección de nuevos jueces se les extiende hasta el 2030 el periodo a algunos jueces? El Consejo de la Judicatura es el responsable de crear esta inseguridad jurídica por lo siguiente. Primero, evaluaron... Ahí tienen ustedes, no nos vamos a extender más, ha dicho lo fundamental, se le quitó el respaldo primero, luego se pide un paso al costado y se cuestiona, por supuesto, la continuación de un concurso para la designación de jueces en medio de una crisis. Licenciado Echeverría, ¿qué hacemos con la justicia? ¿Qué debemos hacer los ecuatorianos? ¿A qué santo nos encomendamos? Mire, Freddy, para mí lo esencial es ponerle límites. La democracia es un sistema de limitación del poder. Si cada uno de los funcionarios es consciente de sus limitaciones, yo creo que es difícil que haya abusos y tropelías como las que hemos visto. No puede cualquier juez pueblerino paralizar una función del Estado o amenazar a la fiscal general de la nación. No es aceptable, porque entonces en esas condiciones es fácil para el crimen organizado, para partidos políticos irresponsables, es fácil comprar esos jueces pueblerinos y amenazar y desbaratar la institucionalidad.
sea, hay que obligarles a mantenerse dentro de sus límites. Ve usted, la pequeña presión que ha habido sí le echó atrás al Consejo de Participación Ciudadana y le echó atrás a este señor Terán de la Corte del Consejo de la Judicatura. Sí se echaron atrás, a pesar de que no fue una presión grande como debería ser, porque no fue una presión social, fue apenas una leve presión de la Corte Nacional y de la prensa nacional. Ni siquiera las élites han salido a protestar, a desacreditar a un funcionario de esta capacidad, de esta audacia. Entonces, creo que hay que buscar que ninguno supere los límites que marca la ley. Esa es la primera condición de la democracia, porque si no se aceptan las reglas del juego, entonces la democracia se torna peligrosa. Es como un partido, vea, hasta un partido de fútbol callejero respeta las reglas, porque si no se respetan las reglas no hay juego y puede terminar en violencia. ¿Cómo no va a ser lo mismo en democracia? Si no se respetan las reglas, en democracia lo que ocurre es que sobreviene el caos. Eso es lo que paraliza a Freddy. La gente cree que está imperando el caos en este país y ante el caos se asusta y se comprime, no protesta ni hace nada por miedo, por temor, por inseguridad. Y todo lo que tenemos es que volver al orden, a las reglas del juego democrático, Freddy. Su opinión final, doctora Changuín, alrededor de la crisis política institucional que enfrenta la función judicial, la justicia en suma en nuestro país, cooptada desde diferentes flancos por la política partidista, por el narcotráfico, etcétera, y manifiesta a través de decisiones ilegítimas, ilegales, de jueces o de comisarios, como lo ha señalado el licenciado Echeverría. Gracias, Freddy. Bueno, preocupación total, porque no es menor que tengamos nuestro sistema judicial tan amañado y todo nuevamente viene desde la Constitución. No veo tampoco que haya formas sencillas de poder detener todas estas triquiñuelas, todas estas jugadas astutas, entre comillas, que se realizan para poder intervenir procesos de toda naturaleza y ahora mismo tratar de inobservar y de irrespetar instituciones y, como lo decía Lolo, inclusive hasta amenazar a la fiscal general del Estado. Todo esto viene, por ejemplo, del abuso que se hace de las garantías constitucionales, el abuso que se hace de la figura de la acción de protección. Y esto no tiene otra solución si no es metiendo mano, ahí sí, a la Constitución de la República. Hay pincelazos importantes que habría que dar en el texto constitucional y siempre vamos a tener que volver a esta figura. Preocupación total. En el Ecuador estamos viviendo momentos muy oscuros. Aún ni siquiera empieza la campaña formalmente y ojalá hago votos porque no se repitan episodios sangrientos y oscuros como se los vivió antes, en que la gente ya no podía ni siquiera ir a asistir a un mitin político por temor a una balacera. La situación es muy grave, es muy crítica en Ecuador. Es necesario inclusive para poder devolvernos y transitar hacia ese entorno de paz en el que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. Necesitamos uno de esos grandes elementos, es la justicia. En términos de derecho internacional y derechos humanos se denomina justicia de transición. ¿Y cómo? ¿Cómo caminar nosotros? ¿Cómo ingresar a un proceso de justicia transicional si tenemos la justicia en este momento completamente tomada, con total desconfianza? No funciona, no hay instituciones. ¿Qué nos queda a los ciudadanos? Tal vez encomendarnos a San Expedito entonces, estimado Fred.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, este es el punto de vista libre y democrático de la doctora Ana Changuín, ex viceministra de Gobierno, y del licenciado Lolo Echeverría, articulista, analista político, haciendo un análisis del marco político que actualmente rige en el país y que seguirá reinando a pesar del recambio de autoridades en la presidencia de la República, en la Asamblea, y este llamado a la conciencia ciudadana, a las élites del país, para hacer fuerte su voz cuando encuentran, por decirlo menos, anomalías en las instituciones del Estado. Gracias, doctora Changuín. Gracias, licenciado Echeverría, por habernos acompañado. Gracias, Freddy. Un buen día, Anita. Gracias a todos. Un buen día. Un buen día para ustedes también. Esto es Revista de Opinión Democracia, amigos, siempre buscando la verdad. Aquí estamos poniendo punto final a este espacio de opinión y entrevistas donde se pasa revista a los principales temas que concitan, que necesitan el debate público. Queremos agradecerles a todos quienes nos han acompañado esta mañana e invitarles a lo largo de esta semana que estaré reemplazando a Miguel Rivadeneira en estos micrófonos. Soy Freddy Paredes, me despido con un buenos días y un gracias a todos ustedes. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El SUV más deseado por todos es ahora más pro y con menos consumo. Es el nuevo Chery Tiggo 7 Pro híbrido, con nuevo sistema Start Stop que ofrece hasta un 15% de ahorro de combustible y todo el equipamiento premium que lo destaca, como su potente motor turbo, techo panorámico, cámaras 360 grados y cargador inalámbrico para celular. Encuéntralo ya en concesionarios a nivel nacional desde $23,990. Chery, innovación